Somos la Iglesia de Cristo. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios. Glorifica Gloria sea a Dios el Padre y gloria sea a Dios Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Él ha cuidado siempre de sus siervos, Él ha cuidado siempre de mí, y me bendice por siempre y siempre. Soy bendecido por Dios. Solo Dios es santo, santo, y solo Dios vela por mí. Solo Dios es signo, santo es mi Dios. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo. Glorifica mi alma. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a un espacio más de programación a través de Biblia Abierta por medio de TV Estrella Canal 25, vía cable en el occidente de nuestro país, Honduras. Pero también nos dispersamos a través de las redes sociales, como ser las cuentas en YouTube y en Facebook. De igual manera, como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, es una bendición de parte de nuestro Dios que nos dé la oportunidad para podernos dirigir ahora a su pueblo que escucha muy al pendiente en las familias, en las comunidades, en los negocios, desde el más pequeño hasta el más adulto, pendiente de este estudio bíblico presentado en los días jueves y los días viernes a las 4 de la tarde, para poder así familiarizarse con el mensaje de nuestro Dios y poder entrar en la gama de exposición que llena sus vidas, que nutre su espíritu, para poder así sustentar y satisfacer lo que Jesús presentó cuando dijo que al escudriñar las Escrituras, en ellas nos encontrábamos con la vida eterna, pero también nos encontrábamos con quienes daban testimonio de Él. Y ese es el propósito de que ahora estudiemos la Biblia, a Biblia Abierta, en este su espacio de estudio bíblico. Nos preparamos ahora para entrar en contacto con nuestro Dios a través de la oración, y seguidamente nos abrimos espacio en el estudio bíblico cuando usted ya tiene desde ya su Biblia en mano, su libreta de apuntes, su lápiz o su bolígrafo, y sobre todo su mente y su corazón. Nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, su santo Hijo, venimos delante de ti dándote las gracias por la oportunidad que tenemos para poder participar de una enseñanza más, donde ahora no solo queremos que se quede como una más, sino una más que viene a abonar a nuestras vidas, al conocimiento de tu palabra, a crecer en Cristo Jesús y a poder cada uno de nosotros tener la información necesaria para poder ajustarnos a la verdad de tu palabra y para poder ajustarnos a la obediencia que nos está demandando. Gracias, Padre, por esa bendición. Te rogamos, Padre, que donde quiera que se encuentre ahora la sintonía y cada televidente de este programa, te rogamos que les bendiga grandemente y que el espacio que les dé sea el bastante oportuno para poder aprender de tu palabra. Te rogamos por los que se encuentran enfermos, por los que se encuentran aclamándote y necesitando
necesitando de una respuesta tuya, que seas tú quien pueda responder conforme a su beneplácito, para que cada uno de ellos puedan sentir, oh Dios, la respuesta de parte tuya. De igual manera, por aquellos que están debatiéndose en la necesidad a través de las crisis actuales, te rogamos por los que están en los hospitales, por los que están en sus casas, por los que están en las cárceles, por los que deambulan por las calles, y así, oh Dios, por toda la humanidad. Cada uno seguro que tiene un momento en el que se acuerda de ti, pregunta por ti, y todo esto seguro que tiene respuesta cuando un corazón sincero y arrepentido se acerca hacia ti. Eterno Dios, ahora que nos abrimos este espacio, te rogamos que seas tú con nosotros. Mientras tanto, aprendemos de tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, hoy tenemos con nosotros el momento maravilloso en el que estamos a punto de dar inicio a conocer el título de nuestro tema con la enseñanza que hoy nos presentamos ante ustedes. Y tenemos con nosotros hoy en compañía de nuestro hermano José Luis, cuando ahora se encuentra en máster para poder hacer más lúcido y subtitular nuestro tema, que ahora proyecta en pantalla cuando tenemos ante ustedes los Aquila y Priscila. ¿De dónde recuerda escuchar estos nombres? Bien, sí, se encuentran ahí a la altura del libro de los Hechos, mencionados, expresados por nuestro amado hermano Lucas, quien escribe el libro de Lucas, que obedece a su mismo nombre, y nos dejó también escrito el libro de los Hechos, con la única finalidad de que los teófilos en Cristo Jesús, es decir, los estudiosos, los que nos interesamos e indagamos por las cosas espirituales, pudiésemos tener la información necesaria. Y por eso cuando lo encontramos a la altura del capítulo 1 del verso 1, que dice: oh excelentísimo Teófilo, cuando su finalidad era poder ayudar a para aclararle la vida de Cristo en su vida ministerial, como también la vida de la iglesia en calidad de historia. Esto se lo debemos a ese muy y bendecido médico en el tiempo de Jesús, como ser nuestro hermano Lucas. Pero ahora no nos detendremos en él, sino más bien a sacar una información que brindó en ese momento para ayudar a Teófilo a entender el desarrollo, la historia o el recorrido de la iglesia, de los trabajos, de las misiones de los primeros cristianos en el primer siglo. Pero es aquí cuando ahora hace mención de un precioso matrimonio, de un hermoso matrimonio conocido ahí en el libro de los Hechos como el matrimonio de nuestro hermano Aquila y de nuestra hermana Priscila. Un matrimonio que trabajaba mano a mano, hombro a hombro. Un matrimonio que lo encontramos desenvolviéndose o desarrollándose en los asuntos particulares o en los asuntos, en sus negocios o en sus quehaceres materiales. Pero sobre todo lo vemos como también se profundizan y avanzan en el matrimonio, como matrimonio, en los asuntos espirituales, cubriendo los negocios espirituales, asistiendo la necesidad de la obra. Y cuando ahora nos referimos en esta hora de la tarde, usted, hermano y amigo que me escucha y que está al pendiente de este estudio, a usted que se encuentra junto a los pies del Señor, que ya vino al camino del Señor, pero usted también que todavía no viene a Él, ¿sabe? Si está en calidad de matrimonio, si está en calidad de esposo o en calidad de esposa, usted también puede repetir y hoy puede ser el Aquila y la Priscila que la iglesia está necesitando, que la obra está necesitando. Necesitamos muchos Aquila, no que aniquilen, sino muchos Aquila, y también necesitamos muchos Priscila. Hoy la iglesia está necesitada, la obra del Señor está necesitada de matrimonios fervientes, fervorosos, con entusiasmo, con alegría, con devoción, con entrega, con ganas de servir a la obra, que se ocupan de sus asuntos particulares o de sus asuntos seculares, pero también se proponen o disponen tiempo para la obra. Hoy estamos muy necesitados de Aquilas y Priscila, de esos hombres que en espíritu pueden llevar como un espíritu del hermano Aquila, y que las mujeres o las esposas puedan llevar un espíritu como el de nuestra hermana Priscila en el primer siglo. Por eso nuestro estudio para esta tarde es los Aquilas y Priscila de hoy. Los Aquilas y Priscila interesados por la obra, interesados por la iglesia, interesados por ayudar
a corregir, interesados por ayudar al que todavía se encuentra con algunos inconvenientes, interesados en exponer más exactamente el camino de nuestro Dios, interesados en traer o aclararle a aquellos que se conducen sí con el mismo deseo de dar a conocer a nuestro Salvador Jesucristo, pero ayudarles de una forma como maestros en la fe, como guías espirituales, como personas que impulsan el ánimo en la congregación, en la iglesia y en la obra del Señor. ¿Cuántos ministerios han crecido? ¿Cuántos ministerios hacemos crecer desde la perspectiva o desde la fuerza matrimonial? ¿Cuántas obras se han levantado por la fuerza y el ánimo pronto de los Aquilas y Priscilas que entienden el propósito de Dios para sus vidas en la obra o en su obra? Es momento de que cada uno de los matrimonios, de que cada una de las familias, de que cada una de las parejas concentradas con el mensaje de nuestro Dios, que han entendido el propósito de Dios y que conocen su palabra, ahora mismo depongan cualquier otro asunto y se coloquen de pie a la bandera de la obra del Señor en un espíritu o una posición como nuestro hermano Aquila y nuestra hermana Priscila, como este precioso matrimonio que se ve en su legado dar su vida matrimonial en favor de la iglesia, en honra para Dios. Por esto, las congregaciones de hoy, las necesidades en la obra de hoy, en realidad carecen de matrimonios como el de Aquila y Priscila. Y por eso ahora mismo invito a que en cada congregación, cada uno de los que componemos matrimonio, cada uno de los que estamos formados como pareja, podamos funcionar como el hermano Aquila y la hermana Priscila. Los Aquila y los Priscila de hoy también imitan, y es su único deseo, la misma práctica y la misma entrega que tenían nuestros hermanos. ¿Dónde los conocemos? Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, revise conmigo. Hechos capítulo 18, verso 24. Considerando usted leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, Hechos capítulo 18, verso 24 en delante, conoceremos el primer cuadro de explicación o dar a conocer al matrimonio de Aquila y Priscila. Y a su letra dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Bien, sé que el trozo bíblico o de lectura bíblica se detiene para hablar de un gran siervo de Dios en aquel momento, Apolos, que luego más tarde viene a ser el predicador o encargado, se conoce en la iglesia en Corinto. Lo podemos revisar luego ya en las cartas de Corinto para dar un ejemplo o recordar un detalle. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta, le dice y que la iglesia, el cuerpo de Cristo se estaba dividiendo y dice que si eran de Pablo, que si eran de Apolo, que si eran de Cefa o eran de Cristo. Notemos que en segunda persona, la segunda persona mencionada ahí es Apolo. Y lo que tenemos es, bien, porque los corintios sabían que era quien les estaba guiando, quien era su guía espiritual en aquel momento. Pero nuestra ocupación hoy no es de Apolo. Pero notemos que ese gran hombre de Dios que le está predicando a los corintios, ese predicador de los corintios, el que ahora los corintios tiene como predicador, el que luego se proyecta en la obra del Señor y se dedica a trabajar en el ministerio de Dios, fue instruido, fue guiado, fue capacitado por
un matrimonio de la iglesia en el primer siglo. Y ese matrimonio era el matrimonio de Aquila, de nuestro hermano Aquila y nuestra hermana Priscila. Bendito Dios por lo que puede hacer a través de nuestro matrimonio. Y nosotros pensando que estamos con matrimonio solo para dar problemas. Error. Es la idea que Satanás nos ha querido vender. ¿Qué digo vender? La idea que nos ha estado metiendo en nuestra mente. Somos un matrimonio para honra y gloria de Dios. Somos un matrimonio para exaltar las bienaventuranzas, para predicar las buenas nuevas de salvación, para darle a conocer al mundo sobre la necesidad de Dios y el vacío que hay en sus vidas acerca de este. En esta oportunidad tenemos al hermano Aquila y a la hermana Priscila, donde se encuentran con la predicación poderosa, donde se encuentran con el mensaje bastante claro, con fuerza, con ánimo, con actitud, de parte de un hombre llamado Apolo. En ese momento es un predicador que conoce de todo, pero valga la aclaración, por amor a la verdad, conoce de todo, pero hasta el bautismo de Juan. Llegaba su predicación, sus mensajes, su finalidad, su conclusión, aterrizaba o concluía con el bautismo de Juan. Quiere decir que podía hablar de todo, por decirlo de alguna manera, desde la creación, o por decirlo de alguna manera, desde Génesis 1:1, y venir trayendo toda esa gama de conocimiento de parte de Dios hasta llegar al bautismo de Juan. Así que quien le escuchaba terminaba creyendo y bautizándose con el bautismo que Juan dio. Su predicación estaba muy buena. Su predicación estaba excelente. ¿Qué tanto? Bueno, tanto por la descripción con que lo tenemos en el verso 24. Dice, era un varón elocuente. Es decir, con mucha facilidad de palabra. Con mucha facilidad de palabra. Tenía elocuencia. Tenía riqueza de vocabulario. Daba gusto escucharlo hablar. Pero no solamente por su elocuencia. Dice que era un hombre o un varón poderoso en las escrituras, con mucho conocimiento bíblico, con mucho conocimiento escritural. No se partía típico predicador fanático o como quien estaba armando un show o un espectáculo. No era esa la mística de los ministros de Dios. Ni ha sido eso la característica o el trabajo de los hombres de Dios. Cualquiera que vea el púlpito como el centro de dinamismo o de espectáculo, en realidad hay que bajar los payasos de las cátedras de la iglesia. El púlpito no es para eso. La disertación de la palabra de Dios requiere de algo más serio, más digno, más loable y de mucha emergencia y urgencia para los que están atendiendo el mensaje. En este caso, cuando dice poderoso en las escrituras, no era porque gritaba, no. Era porque tenía mucho conocimiento en la palabra de Dios. Había mucha riqueza escritural en él. Y además de su elocuencia y además de su conocimiento en Biblia o en escritura, nótese que la palabra escritura ahí está con letra inicial mayúscula, así que se refiere al contenido de Dios. Dice, había sido instruido en el camino del Señor, conocía mucho de Dios, mucho de su palabra. Podría abarcar cualquier tema, siempre y cuando pues no fueran más allá de Juan. Pues en todo ello conocía hasta el bautismo de Juan. Así que cualquier información, cualquier fase, cualquier etapa, cualquier era de asuntos divinos o espirituales, en realidad terminaba trayéndoles a esa conversión de la que predicó Juan. Y dice algo muy interesante en el verso 25. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, es decir, de un espíritu de ánimo, de entusiasmo, de alegría, de devoción, de entrega. Dice, enseñaba diligentemente, con ganas de que entendieran, con ganas de que se salvaran, con ganas de que tuvieran ellos el celo
por entender claramente el mensaje. Objetivamente predicaba, con propósito. Es interesante, aun cuando no conoce cómo debe terminar su mensaje, cómo debe terminar su predicación, aunque no está llevando a las personas a Cristo, pero note la parte que hace, sabe lo que está haciendo. He de aprender mucho de ello. Algo más, dice, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No conocía más hasta el bautismo de Juan. Así que le faltaba el bautismo en Cristo. No sabía que el bautismo de Juan había quedado en una etapa atrás. Recordemos que Juan vino bautizando, preparando el camino para los israelitas, que convirtieran el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, a manera de poder preparar el camino al Señor. Y el que creía en esto, en el que creía en el que vendría después de Juan, entonces se bautizaba. Y por eso cuando el apóstol Pablo también explica a los de Éfeso, le dice, bueno, en Juan vino con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él. Bien, y seguro que Apolos en esto terminaba también, en esto acababa. Podría decirlo de alguna manera que se había quedado como seguidor de Juan. Pero ¿qué? No sabía acerca del bautismo en Cristo. No terminaba llevando a las personas a Cristo, sino solo preparándolas, así como lo hizo Juan. Y bien, pero no se quedaba con el mensaje. Buscaba la manera de darlo a conocer. Lo que sabía lo entregaba. Lo que tenía lo otorgaba. Lo daba a conocer. Es aquí cuando aparece el matrimonio, nuestro matrimonio de estudio bíblico. Aparece el matrimonio de nuestros hermanos Aquila y Priscila. Y no condenan la actitud, no condenan el trabajo. Lo hacen no profesionalmente, sino lo hacen espiritualmente. Ayudan desde la perspectiva o desde la vista espiritual. Lo hacen con ganas de que Apolos se salve. Ven en Apolos el hombre que Dios necesita para su obra ahora en la gracia. Y ya no en asuntos de la ley, llegando hasta Juan. Necesitaban ver a este hombre que deberían completarle el conocimiento en Cristo, porque servía más de este lado que estarle cuestionando su prédica, que estarle cuestionando su espíritu, que estarle cuestionando su elocuencia o su conocimiento en la Biblia. Seguro que no era mucho lo que habría que explicarle a Apolo. Y este matrimonio lo vio así. ¿Cuántos matrimonios en la iglesia, cuántos matrimonios en la congregación sentimos ese celo por aquellos que están creciendo, por aquellos que están predicando, por aquellos que están entregando el mensaje, por aquellos que quieren participar en el llamado que les ha hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿O cuántos matrimonios más bien estamos estropeando al instrumento que Dios quiere o al instrumento que Dios necesita? ¿Sabe? Si ahora como matrimonio, en vez de irnos a comentar o a llevar allá a nuestro seno de hogar o a nuestro lecho, a nuestra cama, en esas pláticas conyugales y empezar a pedacear o a masticar la vida del hombre o la mujer que está creciendo para honra y gloria de Dios, más bien es de pensar como Priscila y Aquila, es de pensar como el matrimonio de nuestros hermanos, ver la oportunidad del instrumento de Dios y ver cómo le pulimos, cómo le ayudamos, cómo lo hacemos crecer, y si le falta algo, se lo damos desde una perspectiva sana, saludable e inteligente. O sea, sobre todo, se lo damos o se lo entregamos como espirituales, como matrimonio espiritual. No estamos ahí solo para que juntos nos veamos bonitos como esposa y esposo que vamos a la congregación y que vamos tomados de la mano o que vamos abrazados. No es esa la finalidad, eso está muy bien.
Es parte de lo que hemos de hacer por ser un matrimonio para la honra y gloria de Dios. Pero estamos llamados para hacer un trabajo en matrimonio, en pareja, desde el escenario espiritual. ¿Cómo lo hicieron los hermanos? El hombre está predicando, Apolos está predicando, está dando a conocer de Dios, está dando a conocer algo concerniente, algo que se acerca a Jesús. El asunto es que todas sus prédicas concluyen hasta Juan. Seguro que culminaba con ese bautismo de Juan. No sé cuántos se convertían. Lo cierto es que en ese momento Lucas solo data o relata el momento en el que conocen, en que el matrimonio del hermano Aquila y Priscila conocen a Apolos. Y dice, muy diligentemente enseñaba y hablaba. Era con una instrucción muy preparada, con mucho poder o conocimiento en Biblia o en las Escrituras, y con mucha elocuencia o capacidad de verbalización o de vocabulario, mucha riqueza. Pero el que no llegara hasta Cristo, el que no concluyera con el mensaje de la gracia, el que no trajera esa audiencia a convertirla al Señor, lo hacía quedarse lejos. Aunque aparentemente podría ser poco. Pero esto ya le restaba a la verdad. Esto ya le hacía restar a lo completo. Y ya le hacía restar a lo perfecto. Ya para efectos de salvación, esto tenía mucho significado. Porque ya era el tiempo, no tendrían que terminar convirtiendo en el bautismo de Juan. Era el tiempo en que tenían que terminar en Cristo Jesús, llevándoles al bautismo en Cristo, llevándoles al bautismo en agua para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Cosas que no funcionaban con el bautismo de Juan. Tenían que traerles al bautismo de Cristo para declararles salvos. Cosas que no funcionaban en el bautismo de Juan. Así que esta partecita es como decirle a Apolos. A Apolos le faltaba saber que después de Juan tenía que seguir anunciando y tenía que venir a terminar con el mensaje de autor de eterna salvación. Este es nuestro Señor. Esa parte le faltaba. Esto le iba a volver más poderoso el mensaje, más exacto, más real. Y por esta razón, nuestros hermanos de este matrimonio, que sí entiende lo que hace falta y que sabe cómo entregarlo, mire la forma sabia y espiritual en que lo hicieron y en matrimonio, como pareja. Participó la hermana Priscila en compañía de su esposo Aquila. Lo podemos hacer en matrimonio. ¿Cuántos ahora mismo se sienten llamados como pareja para iniciarse en su casa y dar a conocer el mensaje de Dios? Comencemos por los nuestros. Ahí hay hijos, ahí hay familiares, ahí hay vecinos. No necesitamos una cátedra de un estadio o un campo de fútbol. Eso se cubre en caso de tener la oportunidad. Pero ¿por qué no lo hacemos desde ya? Como matrimonio ahí con los nuestros. Podemos hacerlo. Muchas veces las hermanas reclamando la predicación donde Dios no se las permite, pero ahora aquí está la oportunidad. Podemos hacerlo. La predicación del evangelio no se detiene para ustedes. Es de entender bien ese término. Y más si lo hacemos desde la fuerza matrimonial o conyugal. Siempre hemos dicho, Señor, lleve nuestro matrimonio a otros niveles. Señor, lleve nuestro matrimonio a otros escenarios, a otras esferas. Queremos trascender. Queremos ser un matrimonio para su honra y para su gloria. Bien, trabajemos y equipemos a los que nos rodean. Aquellos que están comenzando a participar en dirigir el pueblo de Dios en cantos, en oración, y que están dando sus pininos en las primeras actividades de la iglesia. Aquí, los matrimonios que pedimos servir para honra y gloria de Dios y que queremos proyectarnos en su obra.
tenemos mucho que aprender del matrimonio de Aquila y Priscila. Cuando lo vieron, dice, le tomaron aparte. Note esto en el verso 26. Comenzó él a hablar con denuedo en la sinagoga. Priscila y Aquila, este matrimonio primero lo escuchó, lo oyó. Y luego dice, le tomaron aparte, le llamaron aparte. Buscaron un momento en el que podrían hacerlo a solas, con la finalidad de construir, de instruir, de ayudar, no de volcar, ni de ofender o de odiar lo que estaba haciendo. Mucho menos, no era su finalidad acabarse a ese ministro de Dios o a ese futuro instrumento útil para Dios en el servicio de su obra. No se trataba de pulirlo mejor. Nunca contradicieron su mensaje o participación. Lo que hicieron fue, dice, a partir de lo que ya tenía, esto es lo que le llamamos, bueno, hicieron una actividad con él constructiva. Construyeron a partir de lo que ya había. De eso se trata. Conozcamos los nuestros, revisemos lo nuestro. Ese hermano y esa hermana ya tiene algo de Dios. A partir de ahí hagamos para Él y construyamos para honra y gloria de Dios y para el beneficio de ese buen elemento en las funciones de la iglesia, en las funciones de los campos blancos, en las funciones de la alabanza, de la oración, del futuro predicador. Y luego dice, les pusieron más exactamente el camino del Señor. Le completaron. A partir de donde llegaba Apolos, le completaron la parte que hacía falta. Le hacía falta conocer de Jesús. Le hacía falta que ya estuvo el cumplimiento de eso que él todavía predicaba en profecía. De que el que había anunciado Juan, que era hasta donde él llegaba, ya más bien el mismo Juan había dicho que estaba el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Todo esto ya estaba dado. Y solo se lo terminamos de explicar. Y ahora, note, quiero saber, él como un hombre muy entendido, que le interesaba no solamente lo que predicaba, esto también, mire, mucha humildad de parte de Apolos. Mucha humildad de parte de Apolos. Recibir la parte de verdad que desconocía o a la que no había llegado. ¿Cuántos nos encontramos en esta posición de Apolos? Es posible que nos haga falta algo. Ha de ser poco, pero ya mucho en el desempeño de la obra del Señor. Mucho para el desarrollo de la obra de Dios. Cuando le expusieron la parte que le hacía falta acerca o sobre el camino de Dios, dice, y él quiso seguir con la predicación. Y ahora dice, hacia Acaya, hacia la región de Acaya, allá donde estaba la congregación en Corinto. Y dice, pero los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos, es decir, a los convertidos de aquel lugar de Corinto, dice, para que le recibiesen. Y mire cómo le van a recibir ahora. No como Apolos, el que predica hasta Juan. No, siempre con el mismo de poderoso en las escrituras, de elocuente, de espíritu fervoroso, de diligente. Todo esto lo conservó, lo preservó. Pero ahora encaminado con lo completo, predicando a Cristo. Ya no hasta Juan, porque dice, ahora animado por los hermanos, escriben a los hermanos de Corinto para que cuando él llegue le sea de mucho provecho. Pero revise cómo dice el texto. Porque Apolos deja de predicar hasta la ley y deja de predicar hasta Juan. Seguro que tuvieron que haber hecho los hermanos en algún momento que la ley y los profetas habían llegado hasta ahí. Pero que de ahí en adelante lo que había de predicar era el reino de Dios. Era el evangelio de Jesucristo. Parte que le faltaba a nuestro hermano Apolo. Se ha convertido al Señor. El matrimonio de Priscila y Aquila le ha llevado a que ahora él sea un predicador para la honra y la gloria de Dios en la gracia. Y que ahora sea un instrumento para Cristo Jesús. Glorificado sea Dios
por los matrimonios que hacen lograr hombres para la honra y gloria de Dios. Instrumentos útiles al servicio de Dios, que no estorban ni lo acaban, sino que lo ven como uno más, que se suma y que se añade para anunciar las buenas obras. ¿Es este el matrimonio que tenemos? ¿O es de estos matrimonios que tenemos dentro del pueblo de Dios? De no ser así, ahora mismo necesitamos aprender del modelo de Aquila y Priscila. Los Aquilas y Priscilas de hoy pueden ser posibles con prácticas como las del primer siglo. Y revise conmigo, dice, porque ahora le iba a ser de gran provecho a los hermanos ahí en Corinto, ya que por la gracia, mire, había creído. O sea, el mismo Apolo tuvo que darse cuenta que a él también le hacía falta esa parte en práctica, en su vida. Sí, él llegaba hasta ahí porque hasta ahí él había creído. Pero ahora que conoce la gracia, ahora que conoce de Jesús, pues es el primero en obedecer la gracia. Es el primero en creer en Cristo Jesús. Es el primero en convertirse o en bautizarse. Es el primero en corregir esa parte. Y ahora que lo ha entendido él, ¿cómo se va a quedar con ese mensaje? De esa manera también lo entregaba. Revise conmigo el verso 28 cuando dice, porque con gran vehemencia, o sea, con mucha autoridad, con mucho poder, con mucha altura, refutaba, es decir, contradecía públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, comprobando con la Biblia, es decir, comprobando con las escrituras en su tiempo. Pues lo que cargaba serían rollos de papiro o pergaminos. Pero demostraba con las escrituras que Jesús era el Cristo. Note, ya pasaba de Juan, ya ahora llegaba hasta Jesús. Ahora era el mensaje central y final en su predicación o en sus participaciones de la predicación del Evangelio o del mensaje de Dios, perdón, era concluir con el Evangelio de Jesús. Porque ahora era hasta demostrándole a los judíos y diciéndoles la verdad, Jesús es el Cristo. Estamos en la gracia. Ya no tenemos que llegar hasta Juan. No, ahora es en Cristo Jesús. ¿Gracias a quién? Después de Dios. Gracias a ese matrimonio que entendió cuál era la función en el ministerio o en los caminos del Señor. Que se tomó como lo que la Biblia lo dice, un solo cuerpo, una sola carne, hombro a hombro, mano a mano. Entre los dos, esta pareja ha ayudado a este hombre para que se prepare y sea instruido y ahora pueda ser elemento útil en el ministerio de Dios. ¿Cuántos de los matrimonios que tenemos en la congregación se postulan de esta manera? Es momento de regresar a la Escritura y de traer nuestro matrimonio a las prácticas de la Biblia. No somos el matrimonio para lucir y apantallar a otros. Si no vamos a servir para apantallar, para servir y para hacer la buena imagen delante de Dios, pues a este que debemos de conquistar. Y esta es la forma en que se conquista el corazón de nuestro Dios. ¿Cómo llegaron? ¿Sabe? Pues de lo que conocemos y de lo que Lucas nos presenta, esta pareja fue conocida por el apóstol Pablo. Revise conmigo acá, en Hechos capítulo 18, revise conmigo, del verso 1 en delante. La primera vez, antes de que se encontraran allí con Apolos, allí en este lugar de Éfeso. Ellos han llegado a Éfeso, pero no habían venido de Éfeso. Revise conmigo, Hechos capítulo 18, verso 2. Solo por cuestiones de información acerca de este matrimonio. No nacieron creyéndolo todo. También ellos tuvieron una parte que les fue entregada, con la cual no se quedaron. Revise el 18.1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila,
Aquila, judío, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, gobernador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sabe? Vemos al matrimonio acompañados de un gran hombre, un gran siervo de Dios, un gran mentor en las Escrituras, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, el matrimonio de nuestros hermanos Aquila y Priscila estaban en Corinto. Y tuvieron un compañerismo, un equipo, un trabajo en compañía del apóstol Pablo. No solamente en los asuntos espirituales, sino también en los asuntos materiales. Pues eran del mismo oficio, eran del mismo negocio. ¿A qué se dedicaba el apóstol Pablo en su vida secular? Además de la predicación del evangelio. Pues sí, en su vida particular. Era alguien que fabricaba tiendas de campaña, era el oficio del apóstol Pablo. De esta forma se ganaba la vida. ¿Sabe? No solamente iba por ahí. Sabía que había una necesidad particular que cubrir. Y bien, los hermanos Priscila y Aquila, ese matrimonio, también tenían la misma actividad, participaban en ese mismo oficio. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Así que tenían esa comunión, tanto en el negocio o en el trabajo. Hacían ese trabajo juntos. Se juntaron por estas razones. Algo los llevó. Pero también servían al Señor. Así que seguro que sirvieron mucho a la iglesia en Corinto. Sí. ¿Quiere verlo conmigo? Solo para que lo vea a la luz de la Biblia. Cuando vemos acá la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 19. Revise conmigo, Primera de Corintios, capítulo 16. En el verso 19, el apóstol Pablo al final de la carta estaba enviando saludos y concluyendo la carta. Y dice así: las iglesias de Asia, le dice a los corintios, las iglesias de Asia os saludan. ¿Quiénes son las iglesias de Asia? Dentro de ellas, cuando hemos ido al libro de Apocalipsis, comenzamos con una de las congregaciones en Asia, ¿como cuáles? Éfeso. Muy bien. Dice, las iglesias de Asia, os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Óigame, estos hermanos, este matrimonio tenía la iglesia en su casa. Así que es momento. ¿Dónde están los Aquilas y Priscila de hoy? Los Aquilas y las Priscilas de hoy. Esos matrimonios que ahora se componen en la congregación, ayudando a muchos a crecer y a ser instrumentos para la honra y el servicio de Dios en sus ministerios. Pero ¿dónde está también esos hermanos en calidad de matrimonio, que como matrimonio se ponen de acuerdo y funciona la iglesia en su casa? Es bíblico. Mucho antes de que exista el templo, la iglesia del primer siglo se vio innumerables veces en la casa de los hermanos. Y muchos de ellos eran compuestos por matrimonio. Muchos matrimonios llevaron la iglesia a su casa. Ejemplo, el matrimonio que tenemos en estudio en esta hora de la tarde. Los Aquila y las Priscila de hoy. También podemos llevar la iglesia a nuestra casa. Aquí este es el ejemplo que nos dan. Y ahora dice, bueno, la iglesia de Asia saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Pero ¿qué más podemos aprender de los Aquila y Priscila? No solamente esto. Revise algo muy interesante para ir cerrando nuestro enfoque. Aquí en la carta a los romanos se le mencionó a los corintios. Los corintios ya sabían de quién estaban hablando. Si cuando conocieron al apóstol Pablo, o por lo menos cuando les vimos en compañía del apóstol Pablo, se conocieron en Corinto. Allá en Apolo fue que conocieron en Éfeso. Pero luego Apolos quiere pasar a Corinto. Así que había una comunicación, una comunión muy estrecha con este
bonito matrimonio, hermoso matrimonio para la honra y gloria de Dios. Pero revíselo conmigo ahora a la altura de la carta a los romanos. El apóstol Pablo los vuelve a mencionar, pero ahora los romanos, estos hermanos trascienden. Es un matrimonio conocido por las iglesias del Señor. Honremos nuestro matrimonio de esta manera, no por fama, sino porque podamos motivar a muchos a que sus matrimonios también los involucren en el servicio a Dios, en el trabajo al Señor. Que se diga que es un matrimonio para honra y gloria de Dios. Que fuimos el uno para el otro, para Dios, pero no solamente porque qué bueno que me hizo encontrarte a ti, sino qué bueno que nos encontró para servirle a Él. Vea conmigo, Romanos capítulo 16, en el verso 19, considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, en el verso 19 de la carta en Romanos capítulo 16, verso 3, dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Quiénes son? El matrimonio en estudio. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo siente el deseo por ir a Romanos, tiene algunos inconvenientes que lo ha expresado en el capítulo 1. Pero al final de la carta está enviando saludos a los hermanos en Roma. Y les dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Es probable que estuvieran ahí? Sí, por lo que estás diciendo. Y de no ser así, bueno, es probable que los hermanos de Roma los conozcan este matrimonio. Y les dice el apóstol Pablo, que expusieron su vida por mí. Mire todo lo que han hecho sus hermanos. O sea, necesitamos más matrimonios, más Aquilas y Priscilas, que hagan mucho por el servicio a Dios. Note, tanto o igual, dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, sí era un matrimonio muy conocido. Seguro que era muy trabajador en el servicio a Dios, en la obra del Señor, en los asuntos del Señor. Se daban, se entregaban al ministerio, a la obra. Dice, todas las iglesias que están entre los gentiles, es decir, entre los que no eran judíos, todas las iglesias de Cristo de ese tiempo conocían del matrimonio del hermano Aquila y la hermana Priscila. Y dice, y sabían que habían expuesto su vida en defensa del apóstol Pablo. O sea que se entregaban totalmente al servicio de los que predicaban o de los que servían al Señor. Sí, habíamos un ejemplo claro con Apolo, pero ahora con Pablo, el matrimonio conocido entre las iglesias. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, también le recordó esto. Allá desde prisión, le dijo que también saludara a estos hermanos y que esperaba pronto poder ir a Timoteo, por lo menos antes del invierno. ¿Sabe? Es maravilloso. Sí, esto que dije lo puede corroborar allá en el capítulo 4, verso 19 de 1 Timoteo. Es hermoso cuando como matrimonio podemos ir ahora en lucha o en batalla en los senderos del Señor. Los Aquila y las Priscila de hoy también tenemos que unirnos como una sola carne, como un matrimonio, en favor del reino de nuestro Dios. Como matrimonio, para eso hemos sido llamados. ¿Cuánto nos apuntamos ahora? ¿Cuántas esposas y cuántos esposos decimos presente para este trabajo? Para poder llevar como matrimonio la iglesia a nuestra casa. Para poder pulir a otros en el servicio de Dios. O para poder también dar todo cuanto tenemos en vida matrimonial en favor de la obra de Dios. Y que cada día más sea golpe para nosotros
la necesidad por el ministerio o la obra de Dios. ¿En cuánto le ha ido este mensaje? ¿En cuánto le hace reflexionar? Si tiene algo que compartir con nosotros, puede comunicarse a nuestras líneas de teléfono en esta hora de la tarde. Mientras tanto, podemos apreciar un segmento de la Biblia en 60 segundos. Este es el Sermón del Monte en 60 segundos. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo contienen el discurso más famoso de nuestro Señor Jesucristo. Es el primero de 5 discursos que encontramos en Mateo. El Sermón del Monte se destaca por unas secciones muy conocidas como las Bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Este sermón presenta las características del reino de los cielos, enfatizando lo que cada individuo debe hacer para cumplir su parte en el reino. Las bienaventuranzas hablan del carácter. Las admoniciones del capítulo 5 describen la moralidad. El capítulo 6 presenta la adoración del reino. El capítulo 7 enfatiza que la vida del creyente tiene que reflejar su fe. Es el Sermón del Monte en 60 segundos. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, glorifica Gloria sea a Dios el Padre y gloria sea a Dios Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Él ha cuidado siempre de sus siervos. Él ha cuidado siempre de mí. Y me bendice por siempre y siempre. Soy bendecido por Dios. Solo Dios es santo, santo, y solo Dios será. Y así es como escuchamos en la voz de nuestro hermano Timoteo Arche, la Biblia en 60 segundos, en esa maravillosa explicación acerca del Sermón del Monte. Y muy bien, hemos tenido la muy buena oportunidad de hablar de un precioso matrimonio encontrado en la palabra de nuestro Dios, registrado hoy a la altura del libro de los Hechos, entre otras escrituras como Romanos, Primera de Timoteo y la carta a los Corintios. Hemos hablado de nuestros hermanos Priscila y Aquila, un precioso matrimonio en el primer siglo, donde ayudaron y se enfocaron en el ministerio de la obra de nuestro Dios. Seguro que hay muchos matrimonios que hoy también sirven para honra y gloria de nuestro Dios. Y de no ser así, ahora mismo nos estamos replanteando, porque no hay nada más hermoso que servir a nuestro Dios en matrimonio, de esa forma enamorada, pero también por las cosas de Dios. Y tenemos con nosotros en este momento saludos para nuestra hermana Gabriela Aguilar, quien está en sintonía de este programa, muy agradecido. Dios bendiga su vida. También seguimos su predicación, bendito Dios. Un saludo a nuestros hermanos Erika Pérez y Ovidio, un precioso matrimonio también que empujan hombro a hombro también en los senderos del camino de Dios. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su matrimonio y sus hijos, al igual que también dice bendiciones hermano desde Chalmeca, bonita palabra, agradecidos con nuestro Dios desde la entrada a Copán. Bendecimos a cada uno de los barrios y colonias y bendecimos también a aquellos lugares que se encuentran con nosotros en sintonía a la altura de Canal 25 TV Estrella, pero también a través de las líneas de Facebook y a través de nuestro canal en YouTube. Todos ellos muy agradecidos con nuestro Dios. Hermano Priscila y Aquila, un gran ejemplo para los matrimonios de hoy. Amén. De esto se trata, de que podamos tener con nosotros el sentir de los mismos que encontramos en la palabra de Dios. Y ahora mismo, que no sabemos qué hacer con nuestro matrimonio, bueno, aquí hay un lugar, aquí hay una vacante, dediquémoslo al servicio de nuestro Dios.
Esta ha sido la enseñanza de parte de nuestro Dios para con nosotros en esta hora de la tarde. Así que este es su servidor en Cristo, Jonathan Mejía. Le saluda quien desea que en la próxima semana, primero Dios, nos podamos encontrar en punto de las 4 del día jueves y el día viernes para honra y gloria a nuestro Dios y el servicio de su palabra en llenar nuestras necesidades espirituales. Dios nos bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Y me bendice por siempre y siempre soy bendecido.